abogados le habían recomendado que hablara en la última audiencia para que el Sí, jurado porque este dice que mató a nadie y a la vida. Pero es de Mendoza y dice que está loco. No somos locos. el fiscal tuvo que ver el gran simulador que planificó el doble cabecero. Él se creía que lo mismo que nada. En la cárcel le hace a los pocos. Los comerciantes hartos de la inseguridad. El comercio amaneció con la vidriera rota en la zona de los comerciantes. 12 de octubre está cansado. Es el segundo robo que sufre de lo que va del año y no puede ni siquiera levantar las persianas. Vamos a la otra cara. ¿Por qué tan ocultable la situación de la autoridad? Ha levantado reconoce también desde el sector policial que hubo un llamado masivo que han presentado muchas personas para cumplir justamente eso. Bueno, vamos a leer. Hacía mucho que hacía 2 temporadas que nosotros veníamos a la baja de la temporada. Había casi desaparecido el llamado. Se ha retomado mucha gente. Primero, se ha convocado gente de temporada. Se ha tomado mucha gente. No se ha convocado. Eso quiere decir que siempre que se llama la temporada un residuo que quede permanente. Ojalá la economía de nuestro país tome el crecimiento que necesitamos para que la empresa crecer definitivamente. Del comercio, ¿cuáles son los grupos que más están requiriendo de estos empleados de refuerzo que vos bien mencionas? Alimentos. El alimento representa el 35% de la población que fue esencial. Trabajadores mayoristas, supermercados, granjas, carnicerías. Eso aumentó exponencialmente el consumo en los últimos tiempos y hay un gran llamado a trabajadores de supermercados que quieren que vean vinculados al alimento. En la medida que el tránsito de gente ha comenzado a hacer ya podemos observar a una remate casi a pleno. Indudablemente nuestro sector, que fue muy castigado por la pandemia, empezó a tener un volumen de venta muy interesante. Ese es el primer dato. Es una economía propia, no pasa solo por ahí. Y por otro lado, hay algunos datos objetivos. Saben que entre viaje ha sido la sexta ciudad más elegida. Eso quiere decir que hay una cantidad muy grande de argentinos que ya nos eligió. Y se le va a sumar un contingente muy importante respecto a la privada a esta ciudad, ya que si hay un punto de referencia para nosotros siempre es el mes de octubre y ese fin de semana se vio colmado. Por otra parte, ustedes se ponen plata en diferentes localidades del país, ya tienen el 80% de sus localidades de sus plazas tomadas. Esto a todas luces nos muestra que ya nos venimos, que mucha gente va a venir y por supuesto cuando viene mucha gente, como está creciendo, ya se está pensando que el impacto que no va a requerir de mucha más gente. Estoy hablando de arterias comerciales que tienen fuerte impacto en el turismo. No son las que están alejadas del centro, que es actividades de pero hablamos de los medicamentos complicados porque esa es la pregunta, no es la propuesta del gobierno, no es la negociación del gobierno. Una reunión importante para poder medidas Así es, el 45% es lo que han aumentado. Sobre quienes también se tienen que sentar en esta mesa. Entonces, y es por eso que es un actor de esto que va tomando su pero hay que tener una limitación.
empresarios de todas estas regiones. Mañana habrá un encuentro importante que seguramente pero hablamos de los otros precios confiados que ya están en ciencia y según la Defensoría del Pueblo de la provincia, es una de las ciudades que más cumple. Incremento del 5%, un poquito más, en realidad estaba del 70 hasta el 76% de cumplimiento de su las cuestiones es más engañoso, yo lo explicaba en el anterior con relación que tuvimos, obviamente las grandes cadenas han aumentado el stock de estos productos y tienen obviamente con todo requerimiento, pero de a poquito sí, hay nosotros podemos decir estos objetivos, así la Defensoría los informes, ellos pues obviamente pero no hay desabastecimiento de ningún producto de una marca que sea con lo cual si tiene una situación de a poco se va cumpliendo hablamos de precios, hablamos de la suba, de todos los productos en general. Y viene también en ascenso, ¿no? Así es, vamos a estar hablando porque precios y las tarifas hoy la federación de Fuerza hizo una conferencia de prensa para hablar de diferentes temas, pero es fundamental que empezar con las tarifas energéticas, porque terminan los subsidios que no salen o de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es que se cumple, porque obviamente exactamente, y esta federación llega esta competencia energética que abarca 50%. Buenas noches a todos. Si me pueden escuchar y aparecer. Hola, Doc, buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, no estaba previsto que les diera clase hoy yo, pero bueno, es un inconveniente. Así que hoy y mañana van a tener clase conmigo. ¿Sí? Los que no aparecieron, si pueden aparecer. Bueno, estábamos viendo los delitos contra el orden público, ¿sí? Habíamos visto el artículo 209, ¿sí? La instigación a cometer delitos, instigación pública a cometer delitos. Habíamos visto, como siempre les digo, bueno, habíamos visto, como siempre les digo, las diferencias, ¿sí? De lo que es el artículo 209 y el instituto de la instigación, ¿sí? Que es muy importante. Y ahora vamos a ver dos tipos penales más, ¿sí? Vamos a ver el artículo 212, vamos a ver el artículo 211 en primer término y después vamos a ver
el 212. El artículo 211 es el tipo penal de intimidación pública, ¿sí? Recuerden que en estos tipos penales, en este bien jurídico protegido, lo que se sanciona es aquellas acciones que tienden a quebrantar la tranquilidad pública, ¿sí? No se castiga el daño en sí mismo, sino la afectación que este tipo de acciones producen en el ánimo de la sociedad, y es precisamente esa afectación en el ánimo de la sociedad la que constituye un daño en sí mismo. Y tiene que ver fundamentalmente con la diferencia que hay con los delitos contra la seguridad pública, que ya los habíamos visto anteriormente, donde ahí se genera un peligro cierto, un peligro concreto, un peligro común, ¿sí? En este caso, como por ejemplo, si nosotros vamos a ver el tema de la explosión, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en los delitos contra la seguridad pública como generadora de un peligro común, acá, si hablamos de una explosión, lo que estamos sancionando, ¿sí? Lo que estamos puniendo es el ruido, el estruendo, ¿sí? Que esta explosión realiza y lo que esto genera en el ánimo de la sociedad, ¿sí? Si esta explosión constituye en sí un peligro para la seguridad, o sea, un peligro para la comunidad, vamos a estar dentro de los delitos contra la seguridad pública, ¿sí? O sea, básicamente, si hago explotar una granada adentro de un aeropuerto, vamos a estar, en primer término, dentro de los delitos contra la seguridad pública, y si yo hago explotar un rompeportones, ¿sí? o un explosivo que no genere daño, pero que sí genere ruido, genere estruendo, y ese estruendo impacte en el ánimo de la sociedad, de la gente que está en ese lugar, vamos a estar dentro del delito contra orden público. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Puede ser el mismo medio comisivo, pero depende cuál va a ser la afectación. Si hay un peligro común, va a ser delitos contra la seguridad pública, y si solamente impacta en el ánimo o la tranquilidad de la gente, vamos a estar dentro de los delitos contra el orden público. Eso es fundamental para entender la diferencia entre estos dos clases de delitos. El artículo 211, fíjense, nos dice que será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, ¿sí? Ese es el aspecto subjetivo para realizar eso, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito común, de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir efectos. O sea, fíjense, ahí tenemos el aspecto subjetivo, para qué lo hacemos, y después tenemos los medios comisivos, ¿no? Hacer señales, dar voces de alarma, amenazar con la comisión de un delito de peligro común, o emplear cualquier otro medio material. Ese sería el inciso 1, sería el tipo básico, y después, en la segunda parte, fíjense que dice, cuando para ellos se emplearen explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de 3 a 10 años. Esto tiene que ver con la diferencia que yo les explicaba recién, ¿sí? Si yo utilizo un explosivo y genera esto, impacto en el ánimo de la sociedad, ¿sí? Bueno, voy a estar dentro del delito contra el orden público. Si estos agresivos químicos, si este explosivo genera un daño, ¿sí? o tiene una afectación o un peligro común, voy a estar dentro de los delitos contra seguridad pública. ¿Sí? Igual lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos, porque a veces estos tipos penales son difíciles de entender, hasta que por ahí vemos un ejemplo concreto, ¿sí? Y en ese caso ahí rápidamente vamos a entender cuál es el tipo penal. Vamos a la acción típica, ¿sí? Este tipo penal es bastante complejo, ¿sí? Tiene algunas particularidades, pero es un tipo penal que tiene un predominio desde el aspecto de vista subjetivo, ¿sí? El tipo penal tiene, el aspecto subjetivo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el autor, ¿sí?
tiene que estar destinado precisamente a la comisión de esos fines que el tipo penal establece, ¿sí? O sea, toda la utilización de todas las herramientas o los modos comisivos es simplemente un medio para arribar a esa finalidad que tiene, ¿sí? O sea, dar voces de alarma, todo eso tiene que tener una finalidad. ¿Cuál es? Bueno, es el tipo subjetivo, es qué es lo que yo quiero. Y como todo medio, acuérdense, tiene que ser idóneo. Ya el mismo tipo penal lo establece, dice, normalmente idóneos para esa finalidad. Cuando ustedes ven cuáles son los medios comisivos, ¿sí? Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que es una enunciación meramente ejemplificativa, ¿sí? Cuando uno da los medios comisivos y cuando termina dice, o cualquier otro medio idóneo para esa finalidad, está diciendo, mire, puede ser este, o cualquier otro que se le ocurra. ¿Sí? O sea, no son solamente esos los medios comisivos los que están establecidos en el tipo penal, sino cualquier medio material que tenga precisamente esa finalidad. Y como yo les dije, siempre tenemos que ir a la idoneidad, ¿sí? De esos medios comisivos. Fíjense que el propio tipo penal nos dice, bueno, ¿cuáles son los medios comisivos? Bueno, primero, hacer señales. ¿Sí? ¿Qué es hacer señales? Bueno, es dar aviso o advertir de la existencia de un peligro que no es tal, con medios materiales, con medios que pueden ser manuales o materiales. Por ejemplo, si yo estoy en la Facultad de Derecho, ¿sí? Siempre vamos con el ejemplo, y acciono la alarma contra incendios, ¿sí? En ese caso puntual, si no existe un incendio, y yo acciono precisamente la alarma contra incendios, lo que voy a estar haciendo precisamente es estar cometiendo un delito contra el orden público y estoy haciendo una señal que es idónea para generar el ánimo de los alumnos y de los docentes de la facultad, ¿sí? Para generar alarma o temor, ¿sí? ¿Por qué hablo de idoneidad? Porque si yo estoy en la facultad y agarro una cacerola y le empiezo a pegar a la cacerola, ¿sí? Por más que yo esté haciendo una señal, pegarle una cacerola en medio de la facultad no va a ser un modo idóneo para generar temor en el ánimo de los demás, aun cuando yo entienda o crea que ese golpear de cacerolas puede ser interpretado como que se está provocando un incendio en la facultad. ¿Se entiende? O sea, siempre tiene que ser idóneo para influenciar e infundir el ánimo de la sociedad, alarma, ¿sí? O un temor. Ahora, y como yo les decía, de un peligro que en realidad no existe. Ahora puede ser que una persona, ¿sí? Pueda haber un incendio o un principio de incendio, por ejemplo, no sé, se está prendiendo fuego un cuaderno, ¿sí? Entonces yo acciono la alarma contra incendios. Bueno, quizás en ese caso es infundado el accionar de... porque una cosa es que se esté prendiendo fuego un aula y otra cosa es que se esté prendiendo fuego un cuaderno arriba de una mesa, ¿sí? En ese caso, aunque por ahí la señal sea infundada, ante la existencia de un peligro cierto, ¿sí? No voy a estar dentro del tipo penal. O sea, tiene que ser un peligro que no exista. O sea, querer demostrar como algo verdadero, algo que no. Ahora, si en realidad por ahí es desmedida mi actitud frente a un peligro pequeño, y hasta podríamos decir, bueno, resultaría injustificado, simplemente alcanzaba con tirar el cuaderno y pisar el fuego y se terminaba, bueno, pero aun cuando pueda resultar injustificado, no voy a estar dentro del tipo penal. ¿Se entiende? Puede existir un peligro ideal. Otro de los medios comisivos que establece el... Chicos, si tienen alguna duda, acuérdense, levantan la mano, me preguntan y lo vamos viendo. Otro de los medios comisivos, ¿sí? es, por ejemplo, dar voces de alarma. ¿Sí? Dar voces de alarma es realizar
manifestaciones verbales, que pueden ser directas o a través de medios de comunicación, precisamente acerca de la existencia de un peligro que en realidad no es tal, ¿sí? Antiguamente el tipo penal hablaba de dar gritos de alarma, ¿sí? Bueno, dar voces de alarma, o sea, es precisamente realizar manifestaciones estrepitosas en relación a este tipo de cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, estoy en la Facultad de Derecho y en vez de accionar la alarma contra incendios, empiezo a correr, bajando, gritando fuego, fuego, fuego. ¿Sí? ¿Entiende? O sea, el medio comisivo cambia, varía, una cosa es dar voces de alarma, otra cosa es hacer señales, la finalidad es exactamente la misma, ¿sí? El aspecto subjetivo es exactamente el mismo, entonces voy a estar también dentro de este tipo penal. Otro de los medios comisivos, ¿sí? Fíjense, habla de amenazar con la comisión de un delito contra la seguridad pública, ¿sí? O un peligro común. En este caso, lo que va a hacer el autor es anunciar o manifestar la posible comisión de un delito contra la seguridad pública o que produzca afectación a personas indeterminadas, que puede ser en carácter de autor o colocar en carácter de autor o coautor a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, estoy en la Facultad de Derecho y digo, voy a hacer explotar una bomba, ¿sí? Obviamente estoy hablando, o voy a incendiar la facultad, ¿sí? Acuérdense, explosión, ¿sí? Explosión, incendio, derrumbe, ¿sí? Obviamente si estoy en un crucero, podría llegar a decir, voy a hundir el crucero, ¿sí? O sea, para contextualizarlo y para que sea idóneo, ¿no? Si estoy en la Facultad de Derecho y digo, voy a hundir el crucero, difícilmente, por más que esté, ¿sí?, anunciando la comisión de un delito contra la seguridad pública, pues, bueno, ¿estoy dentro del tipo penal? Bueno, parecería que sí, porque ahora, esa manifestación que estoy haciendo, ¿es idónea para generar precisamente temor en las personas que están ahí? Y no, evidentemente no, ¿sí? ¿Se entiende cuál es? Siempre el análisis debe ser integral y las características que tiene cada tipo penal deben ser analizadas y contextualizadas, ¿sí? Yo no puedo decir que porque estoy precisamente anunciando la comisión de un delito contra la seguridad pública, ¿sí?, que está tipificado, como puede ser, o por ejemplo, voy a hacer explotar la represa para inundar la Facultad de Derecho. Bueno, obviamente, ¿sí?, es un delito contra la seguridad pública, pero no hay represas en Mar del Plata, entonces no voy a poder usar, entonces que no es idóneo, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes tengan una idea. Obviamente, cuando hablamos de delitos contra la seguridad pública, hablamos de un delito, ¿sí?, entendido como acción típica, antijurídica y culpable, que debe estar tipificado en el código, ¿sí? Para que ustedes recuerden, ¿sí? Ahora después vamos a leer algo porque es muy interesante. Hace un par de años se imputaban este tipo de delitos frente a llamados telefónicos a los a establecimientos educativos, ¿sí? Incluso hubo uno bastante conocido, incluso a la planta de McCain, ¿sí? No sé si alguno lo habrá escuchado. O sea, en los establecimientos educativos, incluso cuando yo estudiaba, era bastante común en las fechas de los parciales de Derecho Concursal y Derecho Procesal Penal, que siempre había una bomba, ¿no? Entonces había una bomba, todos a la plaza en invierno, venía el camioncito, ya los tipos ya sabían qué día era, entonces bueno, hacían como que revisaban, decían que no había una bomba, y lo único que lograban era que teníamos que rendir el parcial 2 horas después, todos rendíamos el parcial, y el que le iba bien, el que le iba mal, le iba mal. Bueno, precisamente, ¿qué estaba haciendo la persona que llamaba? Estaba alertando sobre la comisión de un delito contra la seguridad pública, o sea, iba a hacer explotar la facultad, o la iba a derrumbar,
¿sí? En ese caso, teniendo en consideración algunas circunstancias, estamos frente a este tipo de delitos. Obviamente, las escuelas, ¿sí? Cuando generalmente los exámenes en los colegios también forman parte, y a modo de ejemplo, que yo les contaba que pasó en la planta de McCain, ¿por qué resultaba ser particularmente interesante? Porque era una persona que tenía que llegar a trabajar, había perdido el micro, ¿sí? Y no llegaba, y si llegaba tarde creo que lo iban a echar porque ya 700 veces llegó tarde, llamó a McCain y dijo que había una bomba en la planta de McCain. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Bueno, analizaron la llamada, llegaron a la persona, más allá de que obviamente creo que lo echaron, lo que se había dicho era que haber parado toda la planta, ¿sí? De McCain, con lo que eso implicaba, o sea, habían dado cuenta del gasto millonario que había generado parar todo el sistema de producción y después volverlo a prender, ¿sí? Y en ese caso, incluso hubo varias causas de este tipo, donde lo que se hacía básicamente era conseguir el número de IP del teléfono, ¿sí? Saber de dónde había sido la llamada, pedir un allanamiento, entrar a la casa, secuestrar el teléfono donde se había realizado la llamada, ¿sí? Generalmente las personas que cometían este tipo de delitos en los establecimientos educativos eran personas menores de edad, ¿sí? Y con alguna particularidad, algún fiscal de manera preventiva secuestraba algunos elementos, como por ejemplo la PlayStation o algún celular, a los fines de sostener o reparar el daño generado con todo lo que tiene que ver, obviamente, con que vayan los bomberos o con que vayan todo el personal, pues, obviamente con cuestionamiento de carácter constitucional, pero bueno, a ver, era alguna manera de decir, che, mirá, flaco, gratis no. ¿Sí? Ustedes imagínense, si alguno tiene un hijo de 14 años, está tomando la merienda, le rompen la puerta, entra la policía, ¿sí? Y le preguntan, ¿por qué está? Le digo, mire, señora, su hijo acaba de cometer un delito, ¿sí? Y encima, no solamente tienen que arreglar la puerta, sino que se llevan el televisor, la PlayStation, ¿sí? Para que después se pudiera reparar el daño que habían generado. Imagínense, ¿no? La reacción de esos padres. Bueno, de alguna manera se configura un delito contra el orden público, ¿sí? Por más que uno diga, bueno, es una pavada. Bueno, para mí no, pero si alguno lo considera una pavada, se entiende que está configurado el delito como lo dice. Obviamente, siempre hablamos también de la idoneidad, ¿no? De esto, o sea, tiene que ser creíble y tiene que generar en el ánimo de un número indeterminado de personas temor o alarma. Y finalmente nos habla de cualquier otro medio material idóneo, ¿sí? ¿Qué sé yo? O sea, cualquier medio idóneo que pueda generar en un número indeterminado de personas, ¿sí? Temor o alarma y que tenga esa finalidad, va a estar dentro de estas posibilidades. ¿Qué sé yo? Hacer explotar algo, pero no o generar una explosión por un medio mecánico, no sé, lanzar quizás puede ser una bomba de humo, más allá que podríamos estar dentro del inciso 2, o sea, algo que no esté establecido, pero que genere el mismo efecto en las personas, ¿sí? O sea, cualquier otra herramienta o cualquier otra forma idónea va a estar dentro de este tipo penal. Como yo les decía, una de las características que tienen que tener es la idoneidad, ¿sí? ¿Y cuando una modalidad resulta idónea? Bueno, cuando une fundamentalmente dos características, ¿sí? La primera característica es generar trascendencia pública, ¿sí? Y la segunda característica, una vez que generamos esa trascendencia pública, que esa acción que nosotros realizamos tenga la posibilidad, ¿sí? De generar alarma o temor en un número indeterminado de personas. O sea,
si permite la trascendencia pública, si genera alarma, ¿sí? Vamos a estar frente a una posibilidad o a un medio idóneo para cometer este tipo de delitos, ¿sí? Obviamente, si, a modo de ejemplo, estoy en un lugar, en una radio, y voy a hacer algún tipo de manifestación, y por alguna razón no funciona la radio, ¿sí? Entonces hay una imposibilidad de que esto que yo quiero hacer logre trascendencia pública, ¿sí? O si yo acciono la alarma y no funciona, el alarma contra incendio, bueno, entonces, o si yo voy corriendo por la facultad y en la facultad no hay nadie, ¿sí? Entonces no va a adquirir trascendencia pública. Entonces, ese va a ser una de las cuestiones. Y otro que es lo que yo le decía, la idoneidad es generar precisamente alarma social, ¿sí? O sea, tiene que ser idóneo, la gente tiene que creer lo que yo estoy diciendo, ¿sí? En lo que respecta al aspecto subjetivo del tipo, también, más allá del dolo, ¿sí? Que es conocer y querer la realización del tipo, en este caso puntual hay un elemento que va más allá del dolo, es la ultraintencionalidad del dolo. No solamente tengo que conocer, ¿sí? Que lo que estoy realizando es una acción que va a generar alarma en la sociedad y querer realizarla, ¿sí? Por lo cual ya podemos adelantar que esta figura solamente admite el dolo directo, ¿sí? Y no admite obviamente el dolo eventual y no admite la forma culposa. Debe haber una ultraintencionalidad. ¿Y cuál es? Precisamente querer producir alarma, temor y miedo público, ¿sí? Que esto ya va más allá del accionar del autor, ¿sí? Y precisamente esa alarma, temor o miedo va a ser lo que genera, lo que dice el tipo penal, tumultos o desórdenes, ¿sí? Entonces hay un elemento subjetivo que va más allá del dolo. Fíjense que el tipo nos habla de infundir un temor público, ¿sí? ¿Qué es infundir un temor público? Bueno, generar en el ánimo de la gente alarma, temor acerca de la realización de un evento peligroso que en realidad no existe. Obviamente debe ser público, debe ser realizado ante un número indeterminado de personas. Y la otra cuestión es suscitar tumultos o desórdenes. Bueno, esto es promover la confusión generalizada en un grupo de personas. Si, por ejemplo, yo estoy en un estadio de fútbol y empiezo a gritar, por ejemplo, se me ocurre, policía, policía, y empiezo a correr y genero una avalancha, bueno, en este caso lo que voy a estar precisamente es generando esto. O, por ejemplo, en una procesión, si van todos caminando, o, por ejemplo, sale campeón, me acuerdo porque esto lo viví, salió campeón un equipo de fútbol, veníamos todos festejando, y empezaron a todos a correr de atrás hacia adelante. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Venían todos gritando, se genera un tumulto, obviamente una corrida, un desorden generalizado, ¿sí? Generalmente esto tiene que pasar en algún espectáculo deportivo o algún espectáculo donde haya mucha gente. Doctor, Sí. le hago una consulta, creo que también ya pasó. Hago esa manifestación en mi red social, en el Facebook, en Instagram, cualquiera. Mañana viene el presidente de Mar del Plata, cuando venga le pongo una bomba en el estadio donde esté. Por ejemplo, ¿no? ¿Tiene la trascendencia? ¿Se configuran los elementos del tipo? A ver, analicémoslo. ¿Es un medio público? Sí. ¿Tiene la posibilidad de llegar a un número indeterminado de personas? Sí. En general, si yo lo digo dentro de la normalidad, ¿podría resultar un medio idóneo para generarlo? ¿Para generar alarma social? Bueno, Sí. por eso. Es una interpretación, ¿no? A ver, ¿Quién lo es dice? como yo digo, mañana cuando venga el presidente yo voy a poner una bomba en el hotel, no sé, provincial.
para mí genera alarma social, en lo personal. O sea, no es que uno sea una persona asustadiza por naturaleza, pero bueno, a ver, yo creo que este tipo de delitos, ¿sí? Este tipo de delitos se comete con bastante frecuencia, ¿sí? Que era lo que hablábamos con la instigación a cometer delitos, o con la incitación a la violencia colectiva. Ya les digo, el tema de las amenazas de bomba era súper, en la época mía de estudiante era recurrente, y hace un par de años se volvió recurrente también contra los establecimientos educativos. A ver, obviamente que por ahí no se investigan todos, ¿sí? O antes se tomaba, anteriormente no existía por ahí la posibilidad tecnológica de llegar al autor, ¿sí? Porque antes iban a un teléfono público, llamaban de un teléfono público a 2 cuadras, o nadie sabía quién era. Yo creo que si están dados todos los requisitos del tipo penal, es un delito. Es más, yo creo, a ver, haciendo un poquito de memoria, yo creo que hubo gente que terminó imputada por realizar ese tipo de manifestaciones. ¿Sí? Okay. Me parece que sí, sí, Me parece que en la gestión anterior, me parece en el gobierno de Macri hubo una serie de manifestaciones. Me No me parece acuerdo que un sí. caso en La Pampa, pero más, nada que ver con lo opuesto. Es más. Ahora, a ver, ahora lo vamos a ver cuando hablemos de lo que es el delito a la incitación a la violencia colectiva. ¿Sí? Creo que acá también en Mar del Plata, acá en uno de los barrios, se le imputó a una persona el tema de incitación a la violencia colectiva. ¿Sí? Son delitos que requieren de una interpretación, como yo se los decía en la clase pasada, ¿sí? Como muchas veces tiene que ver con consideraciones que tienen vinculación con la libertad de expresión, más allá de que uno pueda compartir la metodología o no, siempre la interpretación tiene que ser muy restrictiva. ¿Sí? No me parece que este sea no me parece que en este caso, bueno, si estoy amenazando que voy a poner una bomba, o si estoy realizando manifestaciones, en un aeropuerto, ¿sí? Que voy a hacer explotar algo, bueno, en este caso no, pero en el 212, en la incitación, yo creo que hay que hacer una interpretación un poquito más restrictiva, y sobre todo dependiendo del caso concreto, ¿sí? Hay que hacer un análisis puntual del caso concreto. Fíjense, yo se los leo, ojo, y yo les leo cosas que particularmente no comparto, porque es materia de análisis. Fíjense cuando hablábamos de precisamente la colocación o las amenazas de bomba, ¿no? Miren, esto es un fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, la Sala 2, dice, descarta la comisión del delito aquí analizado, dice, en el caso en que un alumno había efectuado un llamado anónimo al servicio del 911, alertando sobre la existencia de una bomba en un establecimiento educativo. Dice, lo que provocó, obviamente, la consiguiente movilización de la fuerza de seguridad para constatar su veracidad. ¿Sí? La Cámara tuvo en cuenta, dice, que las autoridades educativas no habían sido informadas de tal alarma. ¿Por qué? Porque llamó al 911. La inspección de la brigada de explosivos había arrojado resultado negativo. Obviamente, si tuviera resultado positivo hubiera sido otro delito, si hubiera habido una bomba de verdad. ¿Sí? Y el colegio no había sido desalojado ni las clases suspendidas. Y en el contexto general en el que se realizó el llamado durante una jornada normal de clases, que no estaba asignada por ningún episodio particular de conmoción social, debe entenderse que se había tratado de una broma estudiantil, dice la Cámara Nacional. Todo ello, sostuvo, impedía sostener que el imputado haya perseguido infundir temor público o suscitar desórdenes o tumultos. Ello, claro está, en forma independiente de que su ánimo sea objeto de censura. O sea, su ánimo es giocandi, digamos, era una broma, todo esto. Entonces, bueno, como yo les dije, miren, esto es censurable, ¿sí? Pero no es delito. Ahora, yo se los dejo
a ver, porque cada uno o sea, una vez que uno entiende cuáles son los elementos del tipo penal, no sé si alguno comparte esto o alguno puede decir, no, mire, escúcheme una cosa. Se llamó al 911, dijo que había una bomba en un establecimiento educativo, ¿sí? Dice, no fueron alertadas las autoridades. ¿Hay diferencia que yo llame al 911 o que llame a la escuela? ¿Sí? Pregunto, no sé. Para algunos sí, para algunos no. ¿Sí? ¿Hay diferencia que desalojen o no desalojen el establecimiento educativo? Bueno, alguno podrá decir sí, porque si no lo desalojan no generan temor o alarma en el número indeterminado. ¿Por qué? Porque los alumnos nunca se enteraron. ¿Sí? Y finalmente, decir, bueno, ¿cuál era la finalidad del autor? ¿Sí? ¿Era una broma? Bueno, alguno podrá decir que analizando los elementos del tipo penal de una manera restrictiva, y digamos favor rey o a favor del imputado, uno podría decir que no se configurarían los elementos del tipo penal. Pero ¿Y eso no yo... admite una tentativa? Porque el resultado no se produce por una circunstancia ajena a la voluntad del autor. Él desarrolló toda la No, conducta. porque en realidad este tipo penal no admite la tentativa porque se consuma como la instigación y la incitación a la violencia colectiva, se consuma con la recepción, ¿sí?, del mensaje, independientemente de que esto haya generado o no haya generado alarma o temor en la sociedad. ¿Sí? No es necesario el resultado, ya con que el autor ya lo haya realizado, ya estamos dentro del tipo penal, y este tipo penal no admite tentativa. ¿Sí? O sea, en este caso, haya sido lo que haya sido, está consumado, ¿sí? O sea, si fue un delito, está consumado. Y bueno, y si no es nada, obviamente no es nada. Pero lo que voy es, en este sentido, que tiene mucho de interpretación, ¿sí? En el caso concreto, ¿sí? Yo no sé si yo compartiría el criterio de la Cámara Nacional, ¿sí? Pero bueno, habrá que analizarlo, ¿sí? Habrá que, por ejemplo, acá, si bien en estos casos, acá con Mar del Plata, en Balcarce, no se llegó a juicio, pero ¿por qué no se llegó a juicio? Porque en realidad las causas se archivaron con una reparación del daño, ¿sí? Entonces, sí, mire, ¿sabe qué? Le decían a los padres, mire, a ver, el operativo policial y de bombero costó 40.000 pesos, ¿sí? Y el autor fue su hijo. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿quiere que archive la causa? Deme 40.000 pesos, que se lo doy al cuartel de bomberos, y archivamos la causa por el principio de oportunidad. ¿Sí? Más allá de que habría que ver algunas consideraciones que no tienen nada que ver con el tipo penal, que tiene que ver con la edad que tiene el imputado, ¿sí?, y la posibilidad de que sea punible y la posibilidad de que sea condenado. ¿Sí? Uno quizás tiende a ser más flexible, ¿sí?, con un menor que con un mayor. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, el caso que yo les dije, el señor que llamó a McCain diciendo que había una bomba. Es decir, ¿cuál era la finalidad que tenía? ¿Sí? ¿Tenía como finalidad generar alarma, generar temor? Y quizás no, quizás la finalidad era otra. Más allá de que en realidad lo que hizo sí fue generar temor y alarma. O sea, hay que analizar el tipo penal, y la solución a la que ustedes lleguen va a depender también de su razonamiento, de sus preconceptos, de sus valores, de sus consideraciones, ¿sí? O sea, uno cuando resuelve una causa no la resuelve en un laboratorio. Cada uno la resuelve, que es lo que yo siempre digo. Antes de ser jueces, antes de ser fiscales, antes de ser abogados, somos personas, ¿sí?, que crecimos cada uno en determinado ámbito, con determinada educación, con determinada cultura, ¿sí? Y en cada resolución judicial, aunque les digan que no, ¿sí?, y que los fiscales son objetivos y que los jueces son imparciales, ¿sí?, yo les puedo asegurar que en la vida real eso se ve, ¿sí?, se nota, ¿sí?, los valores, la educación, la cultura, todo lo que uno lleva antes de ser, un magistrado o un operador judicial, ¿sí?, o un abogado. Entonces,
Todas esas cosas se notan. Y quizás sean esto, a ver, nadie discute lo que es desapoderar a otro de un bien mueble, ¿sí? Total o parcialmente ajeno. O sea, para la mayoría un robo es un robo, ¿sí? O sea, no tiene mucha discusión. Podemos analizar el porqué del robo, ¿sí? O si corresponde una pena mayor o una pena menor, ¿sí? Algunos podemos llegar a discutir la legitimidad, podemos discutir, a ver, pero un robo es un robo, ¿sí? Ahora, en este tipo de delitos, por ahí se nos generan algunas dudas que uno las trata de resolver, analizando el tipo penal, y ya les digo, todos los operadores, jueces o fiscales, le ponen un poquito de lo que llevan adentro, de lo que creen, de lo que piensan, ¿sí? De lo que sienten, de las vivencias que tienen. ¿Sí? Entonces, se resuelven de esa manera. Y hay tipos penales que son más complicados. Yo creo que este es un tipo penal particularmente complicado de interpretar en algunas circunstancias. A ver, si alguien está en un aeropuerto y dice que va a hacer explotar una bomba, me parece que no hay discusión, ¿sí? O si uno viene y baja enciende la alarma de incendio en la facultad, me dice, no, me quería divertir. Bueno, pero ¿sabes qué? Ya sos mayor, tenés 20 años, sos estudiante en la facultad de Derecho, sabés que vas a producir alarma y temor, sabés que hay gente, me parece que ahí no hay mucha discusión, más allá de que uno pueda discutir el aspecto subjetivo, ¿no? del autor, pero bueno, eso será cuestión de, ya les digo, se analiza el caso concreto. ¿Sí? No es fácil de resolverlo en abstracto. Yo sé, mire, esto está bien, esto está mal, hay que ver cómo fue el tema. Tenemos el agravante, ¿sí? Era lo que yo les decía, cuando se emplean explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que no constituyan delito contra la seguridad común. ¿Por qué se agrava? Bueno, por el medio empleado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente ese medio empleado tiende a generar un mayor temor, ¿sí? En el ánimo de las personas que estaban ahí. A ver, si yo estoy en un aeropuerto y grito una bomba, y hago explotar un material explosivo inofensivo para la seguridad de las personas, pero que genere un gran estruendo, voy precisamente a estar dentro del tipo penal agravado. ¿Sí? Cuando hablo de agresivos químicos, son aquellos obviamente que no afecten a la salud de las personas. Se me ocurre, podría ser, no sé, un poco por ahí de gas pimienta, o de gas lacrimógeno, o una bomba de humo, ¿sí? Algo que de alguna manera no genere un peligro común para las personas. O sea, no tenemos que afectar a la seguridad pública. Pero este tipo penal es exactamente igual al tipo básico, ¿sí? Que simplemente tiene una pena más grave por el modo comisivo en el que el autor realiza esto. Y para terminar este tipo penal, ahí ya lo habíamos hablado, ¿sí? ¿Cuándo se consuma? Bueno, se consuma con la manifestación, ¿sí? Y la utilización de un medio idóneo, independientemente de la conducta desplegada por el sujeto pasivo. O sea, en realidad decir, bueno, la verdad que no generó temor. Bueno, pero si era idóneo, sí, era idóneo. Pero no generó temor por alguna circunstancia, bueno, está consumado. ¿Sí? Entonces, en este caso, no se admite, primero, solamente se admite el dolo directo, no se admitiría el dolo eventual, ¿sí? No se admitiría el delito en grado de tentativa, salvo ese caso muy particular, como lo habíamos visto. A ver, alguno podría llegar a discutir, mire, yo estoy encendiendo el petardo, digamos, en el aeropuerto para que explote y por alguna razón ese petardo no explota. Bueno, algunos admitirían la posibilidad de tentativa, ¿sí? O si yo bajo la alarma de incendio, la bajo, y por razones ajenas a la voluntad del autor, bueno, no funcionó, porque no le habían hecho el service, entonces no funcionó. Entonces, bueno, esperen que les voy a sacar una foto con el tema de la asistencia, porque me la está pidiendo un compañero. Denme un segundo.
listo. Si alguno se tiene que retirar, ya se puede retirar y ya tiene la asistencia. Bueno, en este caso, ¿sí? Algunos podrían sostener la existencia de la tentativa. También, como yo les expliqué la otra vez, si yo estoy en la radio y la radio no funciona, y yo estoy precisamente dando cuenta de la comisión de un delito contra la seguridad pública, pero no funciona la radio, entonces nadie me escucha, qué sé yo. Ahí algunos consideran que podría ser posible la tentativa. Tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de complejidad probatoria, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay tantos delitos de este tipo que hayan llegado a juicio y tantas discusiones en relación a esta cuestión. Podemos decir que algunos autores la admiten y otros no, ¿sí? Como gran parte de las consideraciones en derecho penal. La mitad de la biblioteca de un lado, la mitad de la biblioteca del otro. Si les preguntan, no creo que sea una pregunta de examen, pero que sepa por qué. Porque como el mecanismo es multiple choice, salvo que sea oral, ¿sí? O sea, es muy difícil hacerle una pregunta. Si les preguntamos de manera oral, vos decís, mire, doctor, algunos autores la admiten por esto. En este caso, ¿sí? Podría darse, y otros dicen que directamente no se admite porque directamente no se darían los casos donde la tentativa, porque o llega o no llega el mensaje, ¿sí? Es muy difícil. En relación a este tema, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consideración? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces el peligro ese que uno quiere generar no existe. No, claro, lo que no existe es el Ese- hecho que yo estoy manifestando Sí, como ese no verdadero. existe. Claro. Y acordate de esto, debe impactar en el ánimo de la gente. O sea, no tiene que existir. Ahora, pues si yo digo fuego, fuego, y el fuego existe, voy a estar fuera del tipo penal. Por más que el fuego sea chiquitito. ¿Entendés? Yo tengo que manifestar como algo cierto, como un peligro cierto, un peligro que no existe. Y después la magnitud, si existió, si es chiquitito y yo digo que es grande, bueno, ahí será una cuestión de apreciación. De último decir, miren, me asusté, vi que se incendió un cuaderno y accioné el arma contra incendio. ¿Sí? Por ejemplo. O por ejemplo, si yo veo un artefacto que a mí me parece, estoy en un aeropuerto y veo, no sé, un reloj despertador con 2 cartuchos y grito una bomba, ¿sí? Y resulta que no era una bomba, que era otra cosa, pero bueno, yo equivoqué mi interpretación, digamos, ¿sí? En ese caso no voy a estar dentro del tipo penal. Fundamentalmente también tiene que ver con el aspecto subjetivo del tipo, ¿sí? Pues yo pensé, mire, yo pensé que ahí había una bomba y no tenía, Sería obviamente. la intención con Claro. la que... Claro, hay una cuestión, hasta podríamos decir, mire, una cuestión de error. Dice, yo creí que había, pero en realidad no había. Pero siempre es eso, generar intranquilidad, ¿sí? En el ánimo. No tiene que haber un peligro real, ¿sí? Sobre las personas. Si hay un peligro real, delito contra la seguridad pública, que tiene una pena mucho más elevada. ¿Sí? Acuérdense esto, lo que se pone acá es el ruido, el estruendo, la alarma, a ver, lo voy a decir de una manera, el susto. ¿Sí? O sea, lo que se está reprimiendo es asustar a la gente. Obviamente que ese susto tiene una magnitud que es mucho más importante que un susto común, ¿sí? Sino la alarma generalizada. Eso es lo que se reprime. Después ya si el peligro existe, estamos frente a un delito más grave. Y vamos a ver el 212. El 212 es muy parecido al 209. Siempre acá, como yo les digo, la interpretación de este tipo de delitos tiene que ser muy restrictiva, ¿sí? Porque a veces se realiza una colisión entre la sanción de determinadas conductas y el derecho constitucional a la libre expresión, ¿sí? Obviamente, acuérdense esto, que hay manifestaciones que por más que resulten contrarias a la moral pública, o a la ética, o al buen gusto, o a lo que ustedes quieran decir, ¿sí? Si no constituyen flagrantemente un delito,
podrán no gustarnos, pero no nos van a colocar, ¿sí?, dentro del tipo penal. Fíjense que el 212, y cuando se los lea van a ver que es igual al 209, dice, será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente, este dice, incitar a la violencia colectiva, el otro decía, instigar a la comisión de delitos determinados, ¿sí?, contra grupos de personas o instituciones por su sola incitación. Fíjense que es exactamente igual al 209. Cuando no es exactamente igual, es muy parecido, ¿sí? Cualquier persona puede ser sujeto activo, o sea, no se requiere ninguna calidad especial, ¿sí? O sea, cualquier persona puede agarrar y cometerlo. En lo que respecta al sujeto pasivo, es un delito plurisubjetivo, ¿sí? Porque fíjense que no es una persona el sujeto pasivo, sino es la comunidad, ¿sí?, o personas indeterminadas, una colectividad. Y en este caso, también como en el 209, tenemos que diferenciar lo que es el sujeto pasivo del tipo penal de la persona que resulta afectada por la acción violenta, o en el 209, ¿sí?, por el delito indeterminado. O sea, si yo estoy haciendo una incitación a la violencia colectiva o una instigación a cometer delitos, instigación pública a cometer delitos determinados, vamos a poner que ustedes sean el sujeto pasivo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me fui? Sí, se escucha bien. Se escucha. ¿Sí? Bueno, me quedo un poquito congelado, pero no me importa. Si me escuchan bien, o sea, una cosa es quién es el sujeto pasivo del 209 y del 212, que vamos a poner en este caso serían ustedes, que son las personas que reciben la instigación o la incitación, y otra cosa es las personas que se ven afectadas por el accionar de ustedes, ¿sí?, frente a mi instigación o mi incitación. O sea, el sujeto pasivo es quien recibe la manifestación. Por eso es plurisubjetivo, porque tienen que ser varios los que reciben ese mensaje. La incitación, fíjense que es muy parecida a la instigación. La incitación es estimular a la acción a un grupo indeterminado de personas, ¿sí? Es provocar en el otro actos que alteren la tranquilidad pública. Y en este sentido, también tenemos que ser analíticos. Por ejemplo, muchas veces, en los discursos políticos, ¿sí?, o en los reclamos, ustedes van a encontrar manifestaciones que podrían ser interpretadas como incitación a la violencia colectiva, ¿sí? Y en este caso no constituyen incitación a la violencia colectiva aquellas consideraciones que se hagan en relación a lo beneficioso de determinados actos violentos. Yo decía, bueno, la verdad que sería importante y beneficioso para nosotros hacer tal cosa. Bueno, ese tipo de manifestaciones no cuadrarían dentro del tipo penal, como tampoco las expresiones de deseo y vaticinio, ¿no?, esas cosas medias. Lo que yo tengo que hacer es determinar, ¿sí?, ya sea de manera directa o indirecta, a la generación de actos de violencia. ¿Sí? Fíjense que el 209, el objeto del 209 es la comisión de delitos determinados, y el 212 es la incitación a actos de violencia colectiva. Entonces, ¿dónde? Pues, bueno, es lo mismo, instigación, incitación, son sinónimos, ¿sí? Bueno, parecieran ser sinónimos, pero la diferencia que hay puntual es que en la instigación hay una determinación directa, ¿sí?, a la comisión de esos delitos. O sea, yo determino a esa persona manifestándole directamente la comisión de un delito. En la incitación, ¿sí?, yo lo que estoy es exacerbando de manera indirecta la comisión de actos violentos. Por ejemplo, si yo digo,
en una manifestación, vamos a prender fuego la municipalidad, ¿en qué artículo voy a estar? En el 209. En el 209, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy instigando directamente a la comisión de un delito que es precisamente un incendio, un daño, ¿sí? Ahora, fíjense esto, yo estoy en la manifestación y agarro un ladrillo y empiezo a tirar ladrillazos contra la municipalidad. ¿Sí? Vamos a poner que rompa un vidrio y sea autor del delito de daño. ¿Sí? Ahora, ¿yo puedo incurrir en algún delito? O, por ejemplo, si digo, ahora van a ver lo que les va a pasar y empiezo a tirar ladrillos contra un edificio público. ¿Sí? ¿Puedo incurrir en algún tipo de delito? ¿Les parece? Por ejemplo. En el 212. Porque Los 12. En el 212. ¿Por qué? Porque en realidad el 212 es un tipo penal más genérico, más abierto que el 209. ¿Sí? En el 209 tengo que instigar a la comisión de un delito determinado. ¿Sí? O sea, me tengo que manifestar y decirle a esa persona que tiene que ir a cometer ese delito. En el 212 es una exaltación indirecta. O sea, yo, que estoy en una manifestación, ¿sí? Agarro un ladrillo que estoy hablando y por ahí criticando, agarro yo un ladrillo y empiezo a arrojarle ladrillazos a un edificio público. ¿Qué estoy haciendo? Estoy incitando a la violencia colectiva, de una manera indirecta. No les estoy diciendo, tirémosle ladrillos si yo digo, vamos a romper el edificio público, con todos esos ladrillos que tenemos ahí, evidentemente voy a estar en el 209, ¿sí? Porque voy a estar instigando a la destrucción de un edificio público o privado, no importa. Ahora, si yo empiezo a tirar ladrillazos, lo que voy a estar haciendo es voy a estar incitando indirectamente, porque no les estoy diciendo que lo rompan, pero si ustedes me están viendo ahí, yo soy la persona que está realizando el discurso, estoy incitando indirectamente a actos de violencia colectiva. Doctor, Fíjense, sí. y en ambos casos, tanto en el 209 como en el 213, por la particular situación del elemento subjetivo, ¿no habría un concurso ideal con el 213? ¿Con la apología del crimen? No, porque la apología del crimen tiene que ver con otra cosa. En realidad lo que uno dice de la apología del crimen es que es una incitación, ¿sí? Perdón, una instigación a la comisión del delito de manera indirecta. O sea, yo no les Levantar el digo... ladrillo. Claro, no, bueno, pero yo tendría que exaltar, ¿sí? En la apología del delito tiene otras particularidades que le vamos a ver. Yo lo que estoy es exaltando un delito, es decir, estoy diciendo que un delito determinado en realidad es algo bueno, ¿sí? Estoy diciendo, por ejemplo, qué bien que estuvo tal persona cuando fue y arrojó tantos ladrillos sobre ¿sí? O sea, eso es una apología al delito o apología al delincuente, eso lo vamos a ver. O sea, yo estoy exacerbando, pero en el sentido positivo, estoy diciendo que está muy bien que se hayan cometido ese delito. Obviamente, ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy incitando o estoy instigando indirectamente a que se cometa el delito. O sea, los tres delitos están muy relacionados. ¿Sí? Pero una cosa es la apología, donde yo estoy haciendo una manifestación, ¿sí? Solamente enalteciendo un delito, eso es apología. Otra cosa es instigar, decir, yo directamente les digo a todos ustedes que hay que ir a cometer ese delito, si es una instigación directa, no indirecta. Y otra cosa es la incitación a la violencia colectiva, donde yo no hago mención, es más, en la incitación a la violencia colectiva, yo puedo incitar sin hablar, ¿sí? Entonces, si yo agarro y empiezo a prender yo fuego, algo, pero sé que tengo 400 personas atrás, ¿sí? O sea, por eso es indirecto, porque en realidad la incitación no necesita realizar una manifestación verbal, ¿no? O sea,
yo empiezo a tirar piedras y eso me colocaría en el 212. ¿Cuánta gente imputada por el 212 tendríamos que tener? ¿No? Bueno, imagínense, como siempre digo yo, en los comentarios de los portales digitales, la gente que va y escribe y comenta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Buscamos el IP y lo vamos a buscar a la casa y le vamos a decir, mire, usted dijo que tendríamos que ir a ese tribunal y incendiarlo. Bueno, no lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos otros delitos que llevan nuestra atención. Pero bueno, una cosa no quiere decir que no sea delito. Fíjense, también la Cámara Nacional Criminal y Correccional, ¿sí? Fíjense esto. Chicos, esto lo pueden compartir o no, ¿eh? Yo se los leo para que ustedes digan, bueno, puede ser así. Fíjense. Habla de la incitación, ¿no? Dice, mire, acá está. La acción de arrojar elementos tales como bombas de estruendo, piedras, botellas con pintura, dentro de un contexto de una manifestación de carácter político, hecho que se produjo sin la concurrencia de público en general, que no participó en la protesta. El acta labrada por la policía especificó que las calles donde se produjo la manifestación se encontraban cortadas y un vallado impedía al público general acceder al edificio del Club Americano y que no provocó heridos, no configura el delito previsto por el 212. Dice. En tanto, la acción imputada, más allá de producir daños sobre la fachada del edificio y del banco, de ninguna manera infundió temor público, ni constituyó un acto de incitación pública a la violencia colectiva. Pues, recordemos, en primer lugar, no había público general presente en la manifestación, pasible de intimidar, y a su vez, arrojarle botella de pintura a un edificio en el contexto narrado no puede razonablemente interpretarse como un acto de incitación público a la violencia colectiva. Yo, como digo siempre, todos los casos son distintos, todas las interpretaciones son distintas. Y bueno, mire, había una manifestación política donde no había público en general, ahora bueno, son 400, 500 personas, ¿sí? Entonces, bueno, pero como era política, como era cerrada, y empezaron a romper cosas, en realidad no hubo una instigación, una incitación a la violencia colectiva. Ahora, yo me permito hacer una apreciación distinta. En ningún lugar dice el tipo penal que la incitación a la violencia colectiva tiene que ser del público en general y que el público en general no son aquellas personas que forman parte de la protesta. ¿Sí? Yo digo, si yo voy con 800 personas y empiezo a arrojar este tipo de elementos, independientemente, tampoco lo dice el tipo, que adentro del edificio tenga que haber gente, porque no estamos hablando que mataron a alguien o que lastimaron a alguien. Yo digo, mire, es la incitación a la violencia colectiva, pero no dice si son de los propios, de los ajenos, del público en general. O sea, de un número indeterminado de personas. Por ahí si yo voy con, a ver, vamos a esto, si yo voy con 20 y vamos 20 y yo arrojo, pues sí, bueno, mire, en realidad no hay una incitación a la violencia colectiva porque en realidad hay una incitación a la violencia de un número determinado de personas que son las 20 personas que me acompañaban. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese caso, éramos 4, bueno, yo tiré, no es colectiva la incitación. ¿Por qué? Porque había 3 más, estaba yo y éramos 3. Bueno, en ese caso podríamos llegar, no pareciera ser el contexto, ¿no? Pero bueno, habría que ir al análisis casuístico de ver dónde fue, dónde estaban, cuántos eran, que se rompió. Entonces uno no puede hacer una crítica a un fallo sin conocer acabadamente cuáles fueron las circunstancias en las que esto se produce. Pero, por ejemplo, para que ustedes lo vean, ¿no? O sea, bueno, esto para ustedes es, no es, puede ser o no. Bueno, cada uno tiene su
su interpretación. Pero bueno, como yo les digo, si ustedes no saben cuánta gente hay en la manifestación, no podríamos saber. A ver, yo les puedo decir esto, si había 400 personas, para mí se configura el delito. ¿Sí? Si había 4, seguramente no se configura el delito. Ahora, el tema es, ¿y si había 50? Si había, o sea, tampoco el tipo penal nos habla, ¿no? Dice, bueno, o sea, es pública, pero tampoco nos dice, si son 20 sí, y si son 18 no. Entonces, todo forma parte de la interpretación que nosotros le demos. Acuérdense siempre, es igual que el 209, es a personas indeterminadas. Después tenemos que ver quiénes son, ¿sí? O cómo podemos definir personas indeterminadas. La incitación es igual que el 209, tiene que ser pública, ¿sí? Que puede ser en una manifestación con un megáfono o por un medio de comunicación masivo, o sea, tiene que llegar, precisamente la publicidad, hacia la indeterminación, ¿sí? Como el método es público, llega a un número indeterminado de personas, ¿sí? Y al igual que el 209, se consuma, ¿sí? Con la recepción de ese mensaje que genera una incitación, independientemente de la actitud que adopten las personas que la reciban, ¿sí? O sea, en ese caso es igual al 209, ¿sí? Por ahí, ya les digo, la diferencia es entre el 209 y el 212 es que el 212 es un tipo penal más amplio que abarca un número de conductas que el 209 no abarcaría, ¿sí? Y precisamente tiene una pena más elevada porque la modalidad indirecta, ¿sí? Genera un mayor peligro, o sea, al bien jurídico. O sea, es una cuestión, yo creo que deberían tener la misma pena, pero bueno, por alguna cuestión tiene un poquito más de pena. ¿Por qué? Porque es una forma más solapada, o sea, yo puedo generar mayor afectación a la tranquilidad pública mediante actos que no parecerían tan directos, ¿sí? Como ya les digo, agarrar un ladrillo y tirar. Ustedes imagínense si cuando Boca fue a jugar al Monumental, uno tira el ladrillo y la gente que estaba ahí empezaban todos, tomo como ejemplo, ¿no? A apedrear ese micro. Está bien, fue uno, ¿sí? O dos, no sé, o tres, no sé cuántos fueron. Pero imaginemos, ¿no? Que ese acto de lanzar obviamente en un contexto donde nadie puede desconocer qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, si uno tira, obviamente si uno tira una piedra van a llover 200 piedras. Entonces, vamos a poner que en ese caso hubiera habido, de las 400 personas, 20 que hubieran agarrado y empiezan a apedrear. A ver, esa persona terminó firmando un juicio abreviado, ¿sí? Lo que yo no recuerdo, firmó un juicio abreviado por una pena en suspenso. Lo que yo no sé, lo que la verdad que no sé, es cuál fue el tipo penal que se le imputó, porque evidentemente estamos frente a un daño, ¿sí? Podríamos imputar un daño y una lesión al que estaba dentro del micro, ¿sí? La verdad que no sé si se le imputó el delito del 212, pero tranquilamente en ese contexto, independientemente de la actitud que hayan asumido los demás, porque ya les digo, no tengo que esperar que 200 personas agarren y empiecen a apedrear un micro. O sea, por el solo hecho de hacerlo, ¿sí? Yo ya lo puedo tener configurado el delito e incluso hasta consumado, ¿sí? Pero es una cuestión difícil, ¿sí? Que tiene que ver con, imagínense aquellos discursos, que es lo que yo siempre digo, aquellos discursos políticos donde cualquier tipo de manifestación se puede tomar como un acto de incitación a la violencia colectiva, ¿sí? O sea, cualquier acto, sí, mire, le está diciendo a toda esta gente que vaya, no sé, al municipio, a la gobernación, no sé, a cualquier dependencia que no cumple y que a exigir determinadas cosas. Y bueno, cuando hablamos de exigir o vamos a ir o le vamos a pedir, ¿qué estamos diciendo? ¿Sí? Estamos yendo a los carriles formales de petición, y bueno, vamos a ir 400 personas, y bueno, por eso yo le digo, entonces, hay que ser muy restrictivo en la interpretación de este tipo.
de delito. Y si existe una duda, ¿sí? Y sobre todo, siempre en el derecho penal, siempre si existe una duda, en función del principio de inocencia, el principio pro homine, favor rei, bueno, siempre a favor del imputado, ¿sí? Pero en este tipo de delitos, fundamentalmente, si llega a existir algún tipo de duda, si estamos o no frente a este tipo de delitos, me parece que la solución debe ser siempre la no imputación o la tipicidad, o de alguna manera no imputar este tipo de delitos, pues ya les digo, si tenemos una interpretación muy amplia en cualquier discurso político, vamos a encontrar, la verdad, que una incitación a la violencia colectiva. Entonces, es más, y eso genera más violencia, porque la imputación a determinadas personas, es decir, mire, me están privando de mi derecho a manifestarme, de la libertad de expresión, soy político, estoy haciendo un reclamo justo, y el CTT me están imputando de un delito. Y además la utilización, que ese es otro tema, ¿no? La utilización de un tipo penal como este, básicamente para callar cualquier tipo de crítica o cualquier tipo de voz disonante con la que uno tiene. Entonces es muy complicado. Bueno, bueno, bien, 9:30, estamos bastante bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran? Bueno, ya les digo, son tipos penales, no sé si son difíciles de entender, yo creo que son fáciles de entender, los elementos del objetivo y subjetivo del tipo. Para mí son más difíciles de aplicar en el caso concreto. ¿Sí? Por ahí no son desde la teoría, decir, miren, listo, estos son los requisitos, si se da esto, hablamos de la idoneidad, bueno, eso no es muy difícil. Yo creo que la complicación se da cuando uno tiene que resolver en el caso concreto con las circunstancias reales. Es decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Esto es? ¿No es? Bueno, igualmente ya les digo, no hay, yo en 10 años de abogado y 10 años de fiscal, jamás presencié, ni siquiera voy a decir que intervine, jamás presencié una imputación de este delito de incitación a la violencia colectiva. Quizás no sea por ahí Mar del Plata el ámbito más propicio para este tipo de delitos, por ahí en Capital, donde hay otros actores y otros reclamos, puede haber seguramente algunas consideraciones para hacerse en relación a esto. Nosotros acá, por suerte, no hemos tenido. Así que bueno. ¿Algo que me quieran decir? ¿Nada? Doctor, ¿la imputación de este delito requiere de una parte denunciante? ¿Lo puede hacer el fiscal de oficio o lo puede hacer una fuerza de seguridad en el procedimiento? No, todos los delitos. A ver, esto funciona así, o sea, todos los delitos en los cuales un funcionario público tome conocimiento, el funcionario público tiene la obligación, ¿sí?, de denunciarlo. El tema es, por ejemplo, la policía puede decir, mire, doctor, pasa esto, esto y esto. Se comunica con el fiscal. Y el fiscal le dice, bueno, ¿esto es un delito o esto no es un delito? ¿Sí? Si se cumplen, o puede una persona denunciarla tranquilamente, hacer una denuncia, presentarla en la Fiscalía General y decir, mire, pasó esto, esto, esto. Obviamente que después de eso se corre traslado al Ministerio Público Fiscal, que es quien va a realizar la descripción del hecho en el caso de que corresponda, ¿sí?, y la imputación en el caso concreto, o decir, mire, sí, esto es delito, vamos a ver quién fue, porque por ahí una cosa que sea un delito en flagrancia, donde me dice, mire, yo lo agarré tirando la piedra, listo, lo tengo acá, lo tengo preso, sí, eso es una cosa. Otra cosa es que vengan 2 días después a decirme que tal persona en tal lugar hizo tal cosa, entonces eso genera un proceso investigativo, pero finalmente el que va a establecer el objeto procesal es el fiscal, ¿sí? O sea, eso seguro. Eso se maneja así. Pero ya te digo, particularmente nosotros no lo vemos acá en Mar del Plata. Es muy raro. No quiero decir, no quiero decir que no se den, ¿sí? Quiero decir que por alguna o la gente no lo denuncia, o no se ve tanto, o no se pone tanto el foco en este tipo de cuestiones, ¿sí? En realidad
apenas somos algunos fiscales que damos abasto o no damos abasto con lo que tenemos para sumarle este tipo de delitos que generan, a ver, ustedes imagínense un expediente de este tipo de delitos. Imagínense los cuestionamientos de raigambre constitucional que uno tendría que contestar frente a una imputación de este tipo, ¿sí? Y a lo que nos llevaría. Y a ver si, bueno, ¿cuántos años tengo que estar peleando por un delito que va de 2 a 6 años, o que va a terminar en la nada, ¿sí? Básicamente? Entonces, es muy... A veces tiene que ver también con el principio de oportunidad, ¿no? Decir, mira, no es que no sea delito, es que de alguna manera no podemos ocuparnos de todo. Si tenemos que ocuparnos de lo prioritario, de lo que hace. No quiere decir que no sea importante, ojo. Puede ser importante, pero quizás no sea lo más urgente o lo más prioritario a lo que uno tiene que dedicarse, ¿sí? Pero bueno, quizás algún día tengamos 20 fiscales más, como digo yo, y creemos una fiscalía contra los delitos contra el orden público, y haya un fiscal que se dedique a investigar todo esto, y sería fantástico, pero bueno, no creo que pase. De las manifestaciones, se terminaría todo. No creo que pase, no creo que seamos muchos fiscales. Chicos, bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana, ¿sí? Mañana podemos arrancar, vamos a terminar con apología, ya que el compañero hizo mención. Terminamos con apología del delito, o apología del crimen, o del delito del delincuente. Arrancamos con asociación ilícita, ¿sí? Arrancamos con el 210. El delito de asociación ilícita tiene algunas particularidades también constitucionales, está bueno verlo. Y después, no sé, calculo que alguna clase más nos va a quedar, y ahí terminamos. ¿Sí? Bueno, chicos, un gusto como siempre. Buenas noches. Gracias.